Hola mis queridos amigos de Cáncer, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. También quiero hacer una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido y también aquellas que vamos a recibir, porque sé que son miles, millones, maravillosas bendiciones que tenemos para nosotros. Solamente tenemos que abrir nuestros ojos, nuestros oídos y nuestros corazones para recibirlas. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios del video. Cualquier pedido de oración también lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Te quiero invitar también a que visites tu signo ascendente. En la descripción de este video está cómo calcularlo y otras cosas especiales para ti. Espero que esta lectura resuene contigo. De lo contrario, por favor, déjala pasar. Voy a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ustedes de parte de sus ángeles. Quiero que pienses en esa pregunta, en esa duda, en esa curiosidad que tú tienes en este momento. Bueno, y los angelitos te van a dar un mensaje el día de hoy, aquello que tú quieras resolver. Bueno, este angelito me dice, habrá castigo y reconciliación. Mira, wow y súper wow. Aquellas personas que te han hecho daño, que se han vuelto una piedra en el zapato para ti, un obstáculo y que no te han dejado avanzar, bueno, llegó su momento de recibir su merecido. Pero mira que este angelito me está diciendo que tú eres una persona bastante misericordiosa, bastante perdonadora. Bueno, perdona a esas personas, va a llegar el perdón para ti, para tu vida. Eso no quiere decir necesariamente que tú sigas con esas personas relacionándote. Bueno, si te siguen haciendo daño, puedes perdonar. Igual el perdón es para ti, es a quien más beneficia es a ti. Puedes perdonarlos y seguir adelante con tu vida, mi querido amigo y amiga. Bueno, llegó el momento de la justicia para ti. Ahora vamos con las personas que en este momento están en una relación. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo, es decir, que esté leyendo a tu persona especial y no a ti. ¿Que por qué sucede esto? Bueno, por la conexión que ustedes tienen. Ahora vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué piensa de ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial. Y esto de acá abajo es lo que les espera a ustedes como relación, como pareja, en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, lo que siente por ti tu persona especial no es que sea nada claro, es un amor que tal vez sí en algún momento existió, al parecer como que ya se murió, como que ya no está ese amor ahí de tu persona especial. Es una persona que está fingiendo, si te está demostrando que te quiere, la verdad es que eso no es real. Tu persona especial espera de ti que sí, que seas una persona fiel. Mira, irónicamente espera que tú seas una persona fiel, espera que tú sigas adelante con la relación. Tu persona especial piensa de ti que tú eres como un premio gordo de la lotería para él o para ella. Piensa que eres lo mejor que le ha pasado en la vida, pero en cuestiones económicas. A ustedes en un futuro más bien cercano les espera la ruptura de la relación de ustedes. La verdad es que vas a comenzar a tener muchas dudas acerca de tu persona especial por ciertas actitudes, ciertas palabras que hace, que dice, que deja de decir, que te van a comenzar a ti a mellar y como que ya no vas a confiar más en esa persona. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que confíes más en tu intuición, que sigas adelante con tu vida, que trates de vincularte de esta persona que la verdad no te está ni sumando, más bien te está restando, y que no permitas que te chupe tu energía, tu bolsillo, tu vida, tu tiempo, tu todo y tu atención, mi querido amigo y amiga. Bueno, ahora vamos a ver qué te dicen los angelitos a ti el día de hoy, para ti que estás en esta relación. Bueno, tú mereces a alguien que de verdad te quiera y que, no sé, y que esté en consonancia con tus sueños y con tus proyectos, que no piense para ti solamente en cuestiones económicas. Ese angelito te dice, serás llamado a renacer. Bueno, yo te aconsejo que cierres un ciclo con esta persona, por muy doloroso que te suene a ti, pero en el momento que tú cierres el ciclo con esta persona, poco después va a llegar alguien que realmente va a ser consonante contigo, con quien vas a poder cumplir tus sueños y tus proyectos. Pero ya sabes que antes de que llegue esta persona, sana tu niño interior, trabaja tu lado oscuro, busca en internet acerca de esta cuestión
cuestión de la sanación del niño anterior, de trabajar con las sombras, de toda esa cuestión, hazlo y comienza a crecer tanto espiritual como mentalmente. Bueno, porque estás llamado a un nuevo renacer en cuestiones de amor, en cuestiones de relaciones y en general en tu vida. Bueno, ahora vamos a ver qué te dice o qué te anuncia el tarot egipcio con relación a esta amorío que tú tienes en este momento. Bueno, esta carta es la carta de la alianza y está de manera invertida. La verdad es que me habla acerca de la división de ustedes y que tengan mucho cuidado con ciertos papeles o documentos que te van a querer hacer firmar esta persona con la que tú estás en este momento. Ten mucho cuidado con esa situación porque la verdad se podría estar aprovechando de ti. Mucha luz y mucha sabiduría, mucho ojo con lo que vas a firmar, mucho ojo con lo que vas a entregar. No entregues tu dinero así tan fácilmente por mucho que quieras o ames a una persona. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartas el día de hoy también a mis personas que están solteritos o solteritas. Bueno, al parecer tú estás cerrando una relación de la cual fuiste bastante engañado o engañada, una relación en la cual te dejó aquí a ti como muchos problemas y dificultades, inclusive problemas de salud y problemas con personas de tu entorno. Inclusive perdiste dinero por esta persona con la que estabas involucrada. Bueno, ten mucho cuidado con entregar tu corazón y también con entregar tus recursos, eso que te ha costado tanto trabajo conseguir. En un futuro más bien cercano, mi querido amigo y amiga, te marca a ti la superación de esos problemas y dificultades que estás teniendo en este momento. Vas a templar tu carácter, vas a ser una persona más firme, vas a ser una persona a la cual ya no van a poder engañar. Vas a lograr ser feliz, pero contigo mismo, contigo misma, y vas a disfrutar tu felicidad, mejor dicho, te vas a ocupar de ti, de salir adelante, de estar bien tuya. Mira que me marca también ciertas peleas con personas de tu entorno por ciertas mentiras, ciertas falsedades que te van a decir o de las cuales tú te vas a enterar, mi querido amigo y amiga. El consejo de tus guías espirituales, que no te dejes engañar, que mires bien a quién le estás contando tus cosas, con quién te estás involucrando, de quién estás escuchando cosas también, mi querido y mi querida amiga que está solterito y solterita. Ahora vamos a ver qué me les dicen los angelitos a ustedes en este día de hoy. Dice, entenderás un misterio del alma. Bueno, hay algo que te está sucediendo o que te ha estado sucediendo a ti, muy seguramente relacionado con tu vida amorosa y que dices, ¿por qué siempre me pasa a mí esto? Bueno, vas a lograr comprenderlo, vas a lograr entenderlo y vas a superar esa situación. Bueno, tal vez sean heridas de tu niñez, de tu pasado, y vas a comenzar a trabajar en tu niño interior, en tu parte de sombras, en todas estas cuestiones, y verás que vas a poder lograr entender por qué te suceden o te dejan de suceder ciertas cosas. Ahora vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy. Vamos a ver qué te dice o qué te anuncia a ti el día de hoy. Mira, esta es la carta de la purificación de manera derechita, derechita. Esta carta me está hablando acerca de cierta inversión que tú estás queriendo hacer. Bueno, es el momento de hacerlo. Tal vez alguna propiedad va a ser algo muy, muy afortunado para ti. Tienes que tener no sé, mira la letra pequeña de todo, ¿ya? Esto también me está hablando acerca de esas mentiras que te estaba diciendo, que te salen para un futuro más bien cercano. Bueno, ten mucho cuidado con lo que te dicen y con lo que escuchas. Verifica bien acerca de chismes, de cosas que te dicen de otras personas. Verifica bien antes de llegar a conclusiones aceleradas. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Ahora vamos a ver las personas que preguntan por su economía. Vamos a ver qué me les dicen las cartas el día de hoy. Bueno, que tengan mucho cuidado con, bueno, va como en consonancia continuando con la lectura que le estaba haciendo a las personas solteras. Bueno, que tengan mucho cuidado con ciertos engaños, con ciertos negocios que tal vez les están queriendo pintar y que parecen demasiado fabulosos, demasiado buenos y que la verdad no podrían ser tanto. Lean la letra pequeña, investiguen en medios oficiales acerca de inversiones, de negocios y no se vayan a dejar engañar, no vayan a entregar su dinero tan fácil. Vamos a ver qué te dice el angelito. Dice,
lleva paz y sabiduría. Bueno, la verdad es que tal vez en determinados momentos estás tomando decisiones en momentos de demasiada desesperación, ofuscación, o no estás tomando decisiones con calma. Bueno, este angelito te está invitando a llevar paz a tu entorno, pero principalmente a ti, a tu propia vida, para poder tomar buenas decisiones de manera calmada, de manera pausada. Y ya sabes que la mejor forma de estar tranquilo con respecto a la economía es tener buena información. Ya sabes que la información es poder. El tarot egipcio te está diciendo en este momento que la empresa que tú quieres emprender, el negocio que tú quieres emprender, es algo en lo que tú vas a tener que trabajar, que vas a tener que trabajar duro, pero tienes el éxito asegurado con relación a la empresa que tú quieres emprender. Pero que mires bien la letra pequeña de absolutamente todo para que no te dejes engañar. Hay personas que te quieren engañar, pero también hay un negocio que es bueno para ti, algo que viene bien para ti, pero tienes que esperar un poquito más. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando mucha luz, mucho amor, muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.